Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy, antes de iniciar este nuevo episodio de la nueva temporada, permíteme invitarte a un intercambio que considero bastante justo. Hoy te tengo una serie de historias que muy probablemente a más de uno de ustedes les va a quitar el sueño. ¿Qué te parece? Sí, en el momento en el que una de estas historias te guste, o te mueve un poco los nervios, o te genere un poco de miedo, entonces, en ese momento, te intercambio esa emoción por tu suscripción. Recuerda que la suscripción es gratis. Si tú ya estás suscrito al canal, entonces te lo cambio por un comentario, para que me digas cuál fue la historia que hizo que te sintieras intranquilo o la que más te haya gustado. Y eso sí, si llegas a terminar este episodio de una, si sobrevives a esta temporada, por favor, déjamelo en los comentarios y di, narrador, sobreviví de una. Y una vez dicho esto, comencemos con estos relatos. No retes a los seres paranormales. Ese es uno de los consejos que muchas de las personas que han escuchado este podcast te podría recomendar. En el caso de Saúl, digamos que él no lo había escuchado. Y tenía una situación. Resulta que un día en su casa estaba escuchando el podcast. Él es un gamer, así es que estaba en medio de un juego, muy probablemente, por lo que me decía, algo de tipo bélico. Y estaba en medio de este juego, estaba escuchando las historias, y escuchó como en una de las historias se les advirtió que de preferencia no se lo tomaran a juego, porque a veces a las personas que escuchaban esa historia les ocurrían cosas. Saúl se rió y dijo en voz alta, por favor, esas son puras tonterías. En ese instante, como si alguien invisible lo estuviera escuchando, las luces de su casa empezaron a parpadear, la televisión se apagó, se apagaron las luces. Saúl obviamente estaba sintiendo que había sido como un momento en el que las cosas habían quedado como sincronizadas, pero no dejaba de ser una coincidencia. Y sin embargo, justo en el centro de esa sala, en la que solo estaba él ahí, comenzó a sonar una respiración. Entonces, la respiración se apagó, la luz regresó, la televisión se volvió a encender. No te recomiendo que retes a lo paranormal. Pero es que en este mundo de lo paranormal existen muchos tipos de casos y situaciones con las que las personas tienen contacto con esta, pudiéramos llamar, otra realidad. En el caso de Mariana, vivió algo bastante extraño. Mariana, digamos, que cree en todas las cuestiones de energía, todas esas cuestiones como de estar atrayendo las cosas y de entrar como en un tipo de vibración con el entorno. Mariana cree todo eso, pero nunca ha vivido nada. Lo entiende más desde un aspecto como de psicología, desde una cuestión en la que ella se está programando mentalmente para lograr lo que quiere o para estar como más avispada en torno a las cosas que está buscando alcanzar o las metas que busca cumplir. Pero le pasó algo raro, y es que sería recomendable que con este tipo de cosas relacionadas con la energía tengas cierto cuidado. Es solo un consejo. Porque Mariana todo eso se lo tomaba a juego y probaba de todo. Si había algún tipo de reunión relacionada con el yoga y estaba, lecturas de tarot cada martes, lecturas de mano mínimo una vez al año y bueno, jugaba con todo lo que podía que la pudiera llevar en lo que ella entendía psicológicamente a sus metas, pero nunca había vivido lo que eran los cuencos tibetanos. Y le invitaron a un rito con cuencos tibetanos y le dijeron que iban a hacer como una conexión, probablemente con su yo interno. Entonces, empezó un rito en el que varias personas tomaron estos cuencos, empezaron a girar, no recuerdo el nombre de este instrumento, pero es con lo que empiezan a rozar el interior y generar un sonido. Y están entonces haciendo este sonido continuo. Y de repente, se acercan a las personas y les piden diferentes cosas. A algunos ponte de pie y le ponen eso en la parte de arriba de la cabeza, en otros tírate boca abajo y justo en cierta parte de la espalda.
Le colocan el cuenco y comienzan a rodear y empieza a generar este sonido, esta vibración. Cuando llegan a Mariana, le piden que se acueste boca arriba. Ella se acuesta, cede totalmente porque le gustan este tipo de experiencias. Toman el cuenco y se lo ponen justo en la boca del estómago. Poco más arriba, poco más abajo. La gente que conoce de chakras me va a entender. Pero en una de estas zonas, al momento en el que lo ponen y empieza a vibrar, ella empieza a sentir un dolor, pero un dolor tremendo. Empieza a sentir como si algo adentro de ella se desgarrara, algo horrible. Y se empieza a asustar y dice, por favor, paren, por favor, paren, por favor, paren. Y la persona que lo está girando le hace un movimiento de la cabeza como si esto fuera parte de, como si eso fuera lo que esperara que sucediera. Y sigue girando ese sonido. Y Mariana está diciendo, por favor, paren, por favor, paren. Y de repente, en algún momento, Mariana está a punto de perder la conciencia. Sin embargo, se detiene el sonido. Y ya. Mariana de repente ya no tiene ese dolor, se siente muy extraña. Cuando llega a casa, de la nada, empiezan a haber sonidos en diferentes partes de la casa. Ella se siente un poco confundida, viene de estas situaciones en las que sentía mucho dolor y aunque pedía que pararan, la gente no lo hacía. Entonces, Mariana está ahí, en casa, un poco confundida. Están ruidos, probablemente es ella que ha agudizado su oído. Sin embargo, los sonidos se empiezan a mover en diferentes direcciones de la casa. Y entonces distingue algo. Son pies. Es como si alguien estuviera caminando en la planta alta. El problema es que los papás de Mariana no están en la ciudad. Sube a la planta alta porque no suenan a unos pies como pesados, no suena a un adulto. Y cuando llega a la planta alta, ve una sombra de un niño pequeño que sale de una habitación y se mete a otra. Y Mariana se queda así. ¿Qué es lo que acaba de ver? Cuando baja, comienza a escuchar ruidos afuera de la casa. Sonidos de cosas que se quiebran, sonidos de aullidos. Y es porque, sin saberlo, ese chakra que le abrieron parece que la hizo entrar en contacto con el mundo paranormal. Porque a partir de ahí, Mariana ya no puede estar tranquila. ¿A dónde va? Escucha cosas, ve cosas, ha visto sombras detrás de las personas. Ha visto personas que aunque están hablando normal y se están desenvolviendo como una persona común y corriente, personas que ella no conoce, el rostro se les transforma y el rostro de repente tiene unas facciones como demoníacas. Mariana desde ese día perdió la tranquilidad. ¿Qué fue lo que le generó ese cuenco en esa parte del cuerpo? No sabemos. Lo que sí es que parece que hizo que tuviera un tipo de sensibilidad, pero con la parte más oscura de los eventos paranormales. Y existen diferentes tipos de personas. En el episodio pasado les comenté acerca de que el carácter de cada quien va a definir mucho acerca de cómo vas a abordar este tipo de temáticas. Y hay una historia muy poco usual que me topé hace unos días justo en internet. Si escribes en internet psiquiatras y exorcismos, por ahí vas a encontrar un audio de algo que dice el psiquiatra de los exorcistas o el psiquiatra que ha asistido a exorcismos y habla acerca de Richard Gallagher. Pero si avanzas en el audio, te vas a topar con una anécdota muy extraña de otro grupo de psiquiatras. Y trata de un par de estudiantes de psiquiatría que están en alguna parte de Estados Unidos y tienen a una chica que se cree que tiene algún tipo de posesión demoníaca. Obviamente ellos no creen que sea una posesión demoníaca, tiene que ver con un problema mental. Y son ellos los que en el momento que les dicen que van a hacerlos a un lado de esta investigación y van a traer otras personas, no lo piensan dos veces y ceden. Cuando ellos comentan por qué, es porque aunque racionalmente ellos tienen todas sus creencias simple y sencillamente sobre la psicología y sobre la psiquiatría, las cosas que han estado viviendo no tienen explicación, o no alguna que ellos encuentren. El problema es que cuando están con esta chica y empieza a tener esos arranques y ese cambio de voces, ellos empiezan a hacer simplemente revisión, empiezan a checar qué fármacos le deben de dar, qué tipo de problema es el que puede tener, y está bajo una observación constante. Lo extraño, lo horripilante, ocurre hasta que van rumbo a sus casas. Cuando llegan a los departamentos, lo primero que pasa es que las luces en los departamentos, como si estuvieran los dos sincronizados, comienzan a parpadear. Después de eso, todos los cuadros de fotografías que tengan en cualquier parte del departamento comienzan a vibrar y se caen.
Y después de eso, lo peor, sin sentido alguno, comienzan a tener un agudo dolor de cabeza, tremendo. No se explican por qué, comienzan a hacerse revisiones de qué puede estar pasando. El problema surge cuando los dos hablan, cuando habla el uno con el otro, y se dan cuenta que tienen los mismos síntomas en simultáneo. No saben qué es, no han determinado que tiene que ver con la posesión de esa mujer, pero en el momento en el que les pidieron cambiar de caso, en ningún momento chistaron. Los eventos paranormales, las situaciones con las que nos topamos, son de diferentes índoles, de diferentes tipos. Como les he dicho, existen muchos tipos de eventos a los que denominamos paranormales. Existen muchos tipos de entes. Y hay entes, como lo hemos platicado, que no sabemos si son como la proyección de una persona. Pero hay otros entes que parece que toman la forma de una persona, pero quieren algo más. En el caso de Ramiro, le tocó una situación que al día de hoy lo deja muy preocupado. Resulta que él y su papá tienen una pésima relación. Los dos tienen un carácter sumamente explosivo. No son buenos para hablar. En ocasiones Ramiro, como es bastante más joven que su papá, se lo lleva casi por 20 años. El papá tiene 43 años, Ramiro tiene entre 20 y 21. Entonces, Ramiro es una persona, aunque explosiva, bastante menos que su papá. Su papá es un tipo de muy pocas palabras. Son de esas personas que cuando tú te pones a hablar con ellos te responden con un ajá, oh. Ese tipo de sonidos, ni siquiera una palabra. Así es el papá de Ramiro y siempre ha sido así. Entonces eso hace de cierta manera que no puedan tener para nada una buena comunicación. Pero hay una cuestión. En ocasiones Ramiro, en ocasiones, abre un poco su corazón y comienza a contar cosas que han ocurrido en el día a día. Sabe que del otro lado lo esperan palabras como y ya, y no va a haber más comentarios. Después de eso van a pasar alguna actividad y las cosas van a estar tranquilas. Sí, Ramiro no se molesta porque siente una falta de respeto que parece que a la otra persona ni le interesa la conversación, pero un día él llega a la casa y trae muchas cosas en la cabeza. No tuvo un buen día. Ese día ciertas metas que él tenía no se cumplieron y pensaba que ese día iba a lograr cierta cuestión de trabajo que no se dio y probablemente no se va a dar. Venía abatido, venía triste. Entra a su casa y lo primero que ve es a su papá que va caminando de mitad de la sala rumbo a su habitación. Él medio se molesta porque por el lugar en el que estaba el papá, es casi un hecho que lo había visto que estaba a punto de entrar. Entonces se lo tomó personal y lo primero que le dice es, jefe, ¿no quieres hablar conmigo o qué? ¿Por qué me das la espalda? Ya sabes que venía. Y el papá nada más dice, y sigue caminando y le dice, oye, en serio, necesito hablar con alguien. No me siento bien, ¿me puedes dar un minuto? ¿Me permites contarte algo? Y donde dice, el papá sigue caminando. Entra a su habitación, cierra la puerta. Y Ramiro se siente mal, siente por dentro un enojo que le está surgiendo desde las entrañas, está sumamente enojado, pero aguanta, está más triste que enojado y necesita expresarse, necesita desahogarse. Así es que comienza a caminar un poco frustrado, un poco desesperado y va por el pasillo y le va diciendo, ¿te acuerdas del puesto que te dije por el que estaba compitiendo? Y escucha dentro de la habitación. Ajá. Pues parece que no me lo gané. Y pues no me siento bien. No sé si voy a seguir en la empresa o no, porque era la oportunidad que tenía de crecimiento. Y escucha cómo el papá se mueve dentro de la habitación. Después de 5 o 6 frases más donde Ramiro está contando acerca de tomar o no esta decisión, se queda callado por un momento, viendo al piso. Se siente triste y está pensando si siquiera vale la pena expresar eso. Cuando la puerta de la entrada de su casa se abre y él muy asustado voltea. Alguien se está metiendo y donde voltea es su papá. Viene llegando del trabajo y cuando lo ve le dice, ¿por dónde saliste? Y el papá, ¿por dónde saliste? ¿Que por dónde saliste? ¿De qué hablas? ¿Por dónde saliste? Estabas en tu habitación, no me estés haciendo bromas, te dije que pasé un mal día. Y se le queda viendo y le dice, Se voltea el papá, comienza con sus actividades
Y entonces Ramiro le dice, a ver, escúchame, había alguien adentro de la casa, se metió en tu habitación. Y entonces el papá, molesto, porque es un hombre de muy pocas palabras y lo está alterando este tipo, acaba de llegar, sabrá Dios qué tipo de día tuvo, y ya lo está regañando su hijo con el que no tiene buena relación, se molesta, comienza a caminar decidido, hace un lado a Ramiro, abre la puerta de su habitación, y la habitación está toda intacta, sin ninguna persona adentro. El papá voltea y se le queda viendo y le dice, ¿qué? Y se regresa. Y Ramiro se queda viendo la habitación desolado. Fue una de las últimas veces que habló con su papá. Estar hablando con él solo le traía ese mal recuerdo. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué era esa cosa? ¿Cómo lo pudo imitar? Al día de hoy no sabe. Lo que sí sabe es que el simple contacto con esa entidad le robó su tranquilidad. Y es que, vuelvo a decir, hay personas que ni la deben ni la temen. Hay personas que no están preparados para un tipo de estos encuentros. Pero hay otros que creen que lo están y de hecho los buscan hasta que les pasa. Y cuando les pasa se dan cuenta que esto no es ninguna película. Se dan cuenta que cuando tienen un encuentro con alguna entidad, cuando tienen algún tipo de situación donde lo que ocurre no tiene lógica, es como si la mente de repente fuera delgada como un cristal y un martillazo te la rompe de forma despiadada sin que lo puedas prevenir. Esteban está en su casa y Esteban es un sujeto al que todos los temas relacionados con el ocultismo le llaman la atención. No es un ocultista, ¿no? Piénsalo más como una persona que le gustaron las películas de terror, en algún momento vio un signo, se puso a investigar eso, de ese signo brincó un libro, de eso a traerlo en conversaciones, y es el tipo que trae como que ese tema y habla de eso. Su ropa, su aspecto no te habla de una persona que esté metido en esos temas, pero por alguna situación, todo lo oscuro, todo lo malévolo, todo lo paranormal también, que no todo lo paranormal es malévolo, pero en este caso para él le gusta esa parte oscura de ese tipo de sucesos paranormales. Le gusta, hay una conexión, hay como un tipo de atracción. Y entonces, cuando tiene reuniones, siempre viene con alguna tontería, alguna ocurrencia, algo que al resto de personas que se reúnen con él los incomoda. Ya ha intentado de todo. Un día trajo un libro que decía cómo leer la mano y se puso a leer la mano de algunos. O en otra ocasión trajo un tarot que el tarot lo eligió perfectamente para causar miedo porque hay muchos tipos de tarot y este que traía era muy oscuro. Las imágenes eran monstruosas y las cosas que estaba mostrando ahí se veían como despiadadas. Y él feliz porque parte de la temática, parte de lo que él lo atrae son las reacciones de las personas. Y ver que les da miedo parece que le gusta. El problema ocurrió cuando trajo algo que él creía que era un juego, y muchos sabemos que no lo es, porque puede no ocurrirte nada. El problema es si te llega a ocurrir. Por lo general, si ocurre algo, no es bueno. Un día, cuando está con una reunión con amigos y amigas, llega con una ouija. Una ouija que tiene en su caja porque no se tomó la molestia de ir a comprar algo muy ornamental. Pero como ya lo hemos platicado, con la ouija no se juega. La ouija, aunque sea escrita en una hoja de papel, si tienes la mala suerte y algo te contacta, te vas a acordar lamentablemente de esa situación, porque es probable que repercuten más cosas. En este caso, traía la ouija. Cuando la trajo con todo y esta envoltura de plástico, la gente se le quedó viendo y hasta le voltearon los ojos de ya va a empezar otra vez este tonto. Y entonces él empezó a abrir enfrente de todos y dijo, vamos a hacer una sesión. Y todos estaban como que no se nos antoja. Y es entonces cuando dice, ok, se pueden ir todos los que sean cobardes y nos quedamos aquí los que tenemos así de valentía. Esa frase fue suficiente para picarle el ego a todos. Y se quedaron ahí. Y comenzaron a hacer una sesión. La sesión fue larga,
No estaba pasando nada, todos se lo tomaban a juego. El problema vino cuando al final, cuando se estaban yendo las personas, él se había quedado como de cierta manera ahí, obsesionado con la tabla, estaba con la plancheta en las manos y ya las personas le decían como, oye, ya deja eso, hombre, ya viste que ni funciona, es una tontería. Y él seguía con la plancheta en las manos porque estaba pensando en preguntas y sintió cuando las personas estaban yendo de su casa, mientras recogían algunas cosas y unos ya se estaban despidiendo, sintió que la plancheta se movió sola y no era su mano. No sintió que él era lo que lo movía. Y esta es la situación. Porque hizo eso que se agitara un poco y se asustara. Se dio cuenta que algo movió la plancheta. Las personas se iban, él quería que se quedaran otro rato, se empezó a sentir incómodo, todos se fueron. Guarda todo, obviamente guarda la ouija. Inclusive, para estar tranquilo, la pone debajo del sofá. El sofá donde estaban sentados varios y se jugó ahí. Se va a dormir. Y en la mañana, la ouija abierta arriba de la mesa, la plancheta justo en la letra en la que se movió. Él, por inercia, va, se sienta en el sofá, toma la planchette y se mueve sola la siguiente letra. Se asusta muchísimo, agarra las cosas, las arroja y entonces, avanzando el día, no sé si fue o regresó del trabajo, algo sucede, pero está fuera del departamento y regresa y están arriba de la mesa la plancheta en la segunda letra. Otra vez algo lo atrae, se mueve una tercera letra. M-U-E. Es obvio cuál es la palabra que se puede dibujar después de esas tres letras. Así es que cuando ve la E después del M-U, dice no, yo no quiero esto. El problema es que para deshacerse de eso no es sencillo ya cuando está ese tipo de conexión. Van 4 o 5 días que esto ocurre y cada vez que llega la planchette y la ouija están arriba de esa mesa. El problema es que cuando entra, es como si entrara en un tipo de letargo o en un tipo de trance en el que pierde control de su cuerpo y el impulso hace, aunque ya sabía previamente que eso iba a pasar porque había estado pasando durante varios días, que al momento de entrar y verla, algo lo atrae demasiado y tiene que posar sus manos. M-U-E-R. Esperemos que esta historia no termine mal y esperemos que donde quieras que estés, te hayas podido deshacer de eso. Pero es que jugar con lo paranormal no es recomendable. Si me preguntaras de qué depende que tengas contacto con lo paranormal, no sabría decirte exactamente qué situaciones o qué características debería tener cada quien para tener contacto, pero a veces parece que hay personas que son más sensibles a este tipo de eventos. En el caso de Fernanda tuvo 4 situaciones o 4 eventos que ella los denomina como los más fuertes hasta el día de hoy. Estos ocurrieron en su adolescencia. Fernanda vivió en una casa embrujada, conoció a la reina de los fantasmas. Fernanda también vio el fantasma demonio de un simio y tuvo contacto con un brujo. Y es que la vida de Fernanda, desde muy temprana edad, no era una vida normal. Fernanda tenía una familia que estaba muy bien acomodada económicamente. El papá había luchado muchísimo tiempo por lograr un buen trabajo, un buen puesto en una empresa del tipo bananera. Este tipo de empresas, y por el puesto que él tenía que viajar constantemente, llegaba a proyectos específicos en lugares en muchas ocasiones donde no había nada, no había un alma. Él prácticamente, su familia y sus trabajadores eran los únicos que estaban ahí, tenían que hacer algún tipo de construcción y finalmente dejaba el proyecto terminado para brincar a otro lugar. Eso llevaba a que Fernanda no tuviera muchos amigos. No tenía muchas raíces, no tuvo una infancia, una vida tan normal, estar viajando de un lugar a otro, siempre ser la niña nueva. Pero los eventos paranormales eran la cereza del pastel en la vida de Fernanda e iniciaron justo antes de que el papá consiguiera este trabajo. Antes de que él tuviera ese trabajo vivían en otra realidad, otra situación. Fernanda y su familia vivían en una casona, pero era una casona en la que no sé si la consiguieron a modo de renta o no sé si estaba en tan malas condiciones que la conseguían a un precio muy accesible. Pero mientras el papá
viajaba a la ciudad, porque esta casa estaba situada en las afueras, viajaba a la ciudad continuamente. La mamá trabajaba en un negocio muy cerca de su casa, en el que vendían como objetos usados. Ella aprovechaba porque estaba cerca de su casa, pero también porque le daban un precio muy especial para comprar estas cosas. Gracias a eso ella pudo empezar a decorar su casa. Y poco a poco, pues la casa ya se vio como un lugar más habitable, más bonito, un lugar donde ella se podía sentir orgullosa de cuando fueran las personas, de mostrar el lugar, etc. Trajo diferentes cositas, desde manteles, algunas sillas, trajo unos cojines de color morados muy bonitos. Traía decoraciones, juguetes y bueno, la casa completa tenía 1001 objetos que habían venido de esta tienda. Prácticamente más que una trabajadora parecía la mejor cliente y la cliente más frecuente del lugar, pero a ella le funcionaba, la casa se veía mejor y todos contentos. El problema era Fernanda. Fernanda no sabe exactamente en qué momento, porque en ese entonces tenía 6 años, comenzó a ver sombras que se movían por el rabillo de sus ojos. Esto no ocurre en todos los casos. Ocurre en varios, y hay varias historias que me han enviado en la que ocurre esto. Muchas veces me mandan de estas historias porque cuando escuchan una historia aquí, la familia nocturna a veces recuerda y dice, en la casa hay historias de esas y ya no me acordaba. En esta historia, cuando Fernanda comienza a ver esas cosas, esas sombras que se mueven a los lados y solo por la periferia de su ojo, va acompañada con el tiempo, con el sonido de los pasos de esas mismas sombras. Comienzan a pasar unos días cuando digamos que las cosas se escalan un poco. Cuando está acostada en su cama, le estiran la sábana. Cuando está en su cuarto, en la parte de arriba de su habitación hay una repisa en la que su mamá ha colocado un caballito de madera, un elefantito que no sabemos si es plástico o madera, pero definitivamente no es porcelana, porque mientras ella está dormida, si no les están tirando la sábana, le avientan el elefantito. Y en muchas ocasiones han fallado, pega contra la pared y después rebota la cama. Y el elefante está un poco mayugado, pero intacto. Cuando ella va y se queja con su mamá sí le cree. La repisa está tan alta que ella no puede llegar ahí, necesitaría una escalera. Y no hay ninguna escalera en la casa. Ella, para subirse ahí, se ha subido arriba de una silla, me refiero a la mamá de Fernanda, pero cuando ve a la niña sabe que es imposible que ella lo tumbe y no es la primera ocasión que esto pasa. A la mamá ya le ha tocado que cuando no están los niños en casa, ella estando ahí, escucha cómo arrojan cosas en la habitación de Fernanda. Y sabes, Fernanda tiene una hermanita, y la hermanita continuamente se le queda viendo la nada y se pone como a hablar, como a balbucear, porque todavía es una niña muy pequeña. La mamá está asustada y comienza a pensar qué tipo de cosas pueden ser las que hayan provocado estas cosas en su hogar. Y se empieza a acordar de todas las baratijas y cosas que ha traído de esta tienda de cosas usadas. Así es que habla con una vecina y al hablar con esa vecina le dice que si la ayuda para hacer algún tipo de oración, de ritual y sacar todas las cosas de la casa y quemarlas. La vecina la persuade porque ya había estado en esa casa y había varias cosas muy bonitas que esta señora se había traído. Así es que la persuade y la convence que si mejor en lugar de quemarlos, se los dé. Al cabo, para ella eso no representa ningún problema. Ella no cree en esas cosas y no cree que pueda ocurrir nada de eso. Así es que se lleva las cosas usadas, excepto un par de cojines morados. Cuando solo quedan los cojines morados en la casa, todos los que están ahí perciben lo mismo. Un par de ancianos que de repente desde la ventana los observan, muy molestos. La señora, cuando sus hijos le avisan acerca de estos hombres y cuando ella misma los logra ver, toma los cojines que son los únicos, el único artículo que queda de esa tienda, lo saca de la casa, lo incendia, se quema y no vuelve a pasar en esa casa. Y ahí debería de terminar la historia de Fernanda y decir que esto fue un final bonito y que simple y sencillamente, bueno, fue un evento medio extraño, pero ahí acabó. El problema es que con el trabajo que el papá consiguió al poco tiempo de estar viviendo en esa casona,
en esta empresa bananera que te conté hace un momento, el papá tuvo que viajar continuamente. ¿Recuerdas la idea de que ella siempre era la niña nueva? Viene desde ahí, porque el papá estaba en una ciudad a veces un año, a veces 6 meses, lo más que llegó a estar en un año y medio, y brincaba a otro proyecto y se llevaba a toda la familia. No había opciones para él de dejar a la familia en un lugar y venir cada cierto tiempo. Estamos hablando de otros tiempos. No había esa facilidad y él quería estar con su familia. Así es que, sin importarle los estudios, se los llevó de un lugar a otro. La segunda casa en la que estuvo Fernanda, le tocó ver algo muy extraño. Cuando estaban en la casa todo estaba perfectamente bien, pero en algunas ocasiones ella ya para este entonces tenía cerca de 8 años y medio, casi 9, y era una niña como muy curiosa. Quería saber más cosas. Y como vivían en un lugar en el que pues, no tenía mucho contacto con amigos, su hermanita era un poquito mayor, pero no iba a ser su gran amiga, no había cosas que platicar. Entonces, y la mayor parte del tiempo ella se la pasaba como cuidándola, buscaba espacios para salir de casa y los únicos espacios para salir de casa era acompañando a su papá al trabajo. El papá estaba construyendo una finca para un señor. ¿Por qué situación la bananera quería hacer esta finca para ese señor? ¿Quién sabe por qué él se estaba encargando de eso? No sabe. El día de hoy el papá de Fernanda ya no está entre nosotros y Fernanda nunca alcanzó a preguntarle, pero se acuerda perfectamente de esa construcción en esa finca. Porque de todas las veces, porque no fue el único lugar en el que lo acompañó, pero de todas las veces en las que acompañó a su papá, este era el único lugar que cuando llegaba se estacionaba lejos, cerraba las puertas del vehículo, subía de forma manual los vidrios y aun cuando hacía un calor espantoso, solo dejaba una rendijita abierta y le decía a Fernanda, no te bajes bajo ninguna circunstancia y no te acerques, quédate ahí. Ella cuando estaba en este vehículo veía cosas extrañas, veía que su papá se dirigía siempre a la misma persona, una persona que traía una ropa blanca, unos collares muy largos, tenía cierto tipo de pantalón extraño que ya no había visto ninguna persona más que en él, y unas sandalias. Ese señor tenía el pelo cano, pelo bastante largo. Como estaba algo lejos, no veía detalles en el rostro, pero era regordete. Pero lo otro que ella notaba cuando iba en ese lugar es que había una tarima de madera en la que estaban construyendo unos muros alrededor, todo de madera. Y hay una cuestión, porque cuando el muro, la pared del frente, no estaba puesta, se podía ver hacia adentro y ella en muchas ocasiones vio diferentes cosas justo al centro de la construcción. Y eran cosas que parecían que nadie más podía ver más que ella. En una ocasión, de forma como de holograma, como esta película de Star Wars que ella ya había visto para ese entonces, vio como un holograma de un niño que tenía un tipo de osito. Y el niño parecía estar y no estar ahí. Y se le quedaba viendo y se parecía al holograma porque era como transparentoso y nadie lo percibía. Y ella se quedaba viendo, intentando ver detalles, pues estaba muy lejos. Lograba ver que lo traía en sus manos y lograba ver como cierta silueta y ella tiene la idea que era un osito lo que traía aquí. No se movía, estaba ahí fijo. En otras ocasiones, un señor ya mayor que traía un sombrero, un saco, se veía un tipo muy elegante. En otra ocasión llegó a ver una chica con una ropa muy bonita, muy actual, una persona como de 20, 25, 30 años, un poco de la edad de sus papás. Pero la veía ahí, pelo corto, pelo negro, ropa bonita, pero tenía como cierta finta como si fuera maestra de una escuela. Qué extraño, todos parecían hologramas. Qué extraño, nadie parecía percibirlos más que ella. Muchos años después, sí supo algo de esta construcción. Lo supo por boca de su mamá, pero nunca abrió el tema como para saber por qué estaban haciendo ese lugar. Lo que supo de la construcción es que ese tipo de la ropa blanca era el dueño, iba a ser el dueño de la finca. Y ese tipo era un brujo. Y el brujo les dio unas instrucciones muy específicas al papá y a sus trabajadores. Delimité el área donde tienen que trabajar. Y en esa área es donde yo quiero que hagan todo, las tarimas, los muros, que hagan los niveles, los pisos y todo. Ahí.
porque en esa área enterré algunos trabajos y ahí voy a estar protegido. Al parecer, la mayor cantidad de trabajos estaba enterrado justo al centro de esa tarima, donde Fernanda podía ver estos hologramas. Pero Fernanda no fue la primera ni la última vez. Ya había visto a los ancianos, vio estos hologramas. Lo que verdaderamente le daba miedo era la reina de los fantasmas. La reina de los fantasmas fue una niña de pelo rizado dorado que tenía unos ojos azules muy grandes. Una niña que se veía preciosa, pero la ropa que tenía era más ropa de un cuento de hadas que de la realidad. Ropa antiquísima, ropa que jamás le había visto a nadie. Ornamentada, un estilo que nadie utiliza, pero un estilo que se ha visto en algún cuento de hada. Cuentos que tienen que ver con épocas como medievales. Ella, para ese entonces, literalmente, vivía en medio de la nada. Estaba justo en uno de estos plantíos bananeros, y el papá tenía que salir para llevar alguna supervisión de unas instalaciones que estaban haciendo en el plantío. Bueno, la niña salía de en medio de los bananos, salía en medio de estos lugares y comenzaba a caminar por toda la zona como si fuera la dueña. La reina de los fantasmas le decía, porque cuando la niña aparecía, en la casa la mamá se quejaba que veía cosas reflejadas en vidrios, que veía sombras pasar al lado de ella. Fernanda no veía nada, veía a la niña. Pero lo que también veía es que cuando la niña le cruzaba la mirada a Fernanda le sonreía. Y tenía una mirada extraña, porque se parecía más a la mirada de un adulto que a la mirada de un niño. Y en más de una ocasión vio cómo esa niña era escoltada por sombras, como guardianes, como soldados. Ella no lo distinguió en ese momento, solo veía ahí algo erguido a los lados, pero cuando fue mayor y vio a soldados marchando, dijo, eso es lo que vi, como una escolta, la reina de los fantasmas. Pero de todos los casos, lo que a ella hacía que se diera cuenta que lo que tenía tal vez no era tan beneficioso, sino que le podía traer unas consecuencias desagradables, fue en la última casa que vivió cuando su papá seguía trabajando para esta empresa. En la casa en la que vivieron, cuando el papá estaba trabajando ahí, era una casa con ciertas particularidades. No importa cuánto calor hiciera, siempre estaba fría, no importa qué tanto abriera las ventanas, siempre estaba oscura. Y su mamá, cuando estaba ahí, se deprimía mucho. Había un aroma muy particular que ella, cuando fue niña, nunca entendió qué era. Huevos podridos. Huevos podridos. Cuando ya era grande y en alguna ocasión ya teniendo su casa, se le olvidó de esas compras que tuvo en el supermercado, dejarlas en el refri, las dejó ahí a la intemperie y pasó 2, 3, 4 días y cuando regresó, eso se había quedado ahí, se había echado a perder, reconoció el aroma al instante, huevos podridos. Un aroma asqueroso, un aroma horrible. Y ella tenía mucho miedo al estar en ese lugar. Había visto la reina de los fantasmas, la reina de los fantasmas le quitaba la tranquilidad. Que a una niña manejara esas cosas, que cuando la niña apareciera ocurrieran cosas en la casa, no eran cosas agradables. Pero en esta casa, en la última en la que vivieron, cuando el señor trabajaba para esta bananera, ahí había algo que quería tomar la forma como de un niño. Pequeñito, un poco encorvado, con los brazos normales pero ligeramente extraños, un poquito más largos de lo habitual. El rostro de él cubierto con cabello. Tal vez era una niña, pero para ella siempre fue un niño. La ropa que llevaba era blanca pero pulcra, un blanco que no lo vas a ver en ninguna ropa de nadie nunca. El niño nunca cruzó mirada con ella, porque cuando ella lo llegaba a ver, él se estaba siempre dando la vuelta y veía como siempre caminaba a habitaciones que estuvieran con la luz apagada.
Lo que le daba miedo de ese niño era que cuando entraba en la habitación, veía que se transformaba en algo. Cuando empezaba a entrar en la habitación y la oscuridad abrazaba a este niño, la espalda de él empezaba a estirarse, más, a tomar la altura de algo enorme, de algo cuya cabeza llegaba al techo a tal grado que se encorvaba. Los brazos del niño se empezaban a estirar, y dejaban de ser dedos delicados por mostrar unos dedos que terminaban en una especie de garra extraña. Arrastraba las manos por el piso. Sus pies quedaban un poco cortos y empezaba a caminar de forma muy rara, como tambaleándose. Ella tenía mucho miedo que alguna vez esa cosa volteara y la viera, porque parecía una bestia, y no le daba ninguna sensación que esa bestia tuviera un solo pelo de bondad. Fernanda conoció a la reina de los fantasmas. Estuvo en una casa embrujada. Le tocó conocer a la casa de un brujo, pero también tuvo contacto con lo que parece que es el espíritu de un simio o de un demonio con forma de simio. Al día de hoy, Fernanda sigue viviendo este tipo de situaciones. De alguna manera las ha aprendido a sobrellevar. No es algo que le guste, y en muchas ocasiones toma cierto tipo de precauciones. Pero de cierta manera, aunque son situaciones que no estamos preparados para vivir nadie, son situaciones en las que no tienen explicación y son cosas a las que si cualquiera nos sucedería nos dejaría mínimo pensando por muchos días. Hay otro tipo de situaciones que son bastante más agresivas, bastante más despiadadas. Nancy y Jimena son hermanas. Se llevan apenas 2 años. Y la etapa en la que están viviendo, en la que en este momento una tiene 17, la otra 19, es una etapa divertida, pero complicada. Ambos papás tienen que trabajar. Tuvieron una situación económica muy difícil y de un tiempo a la fecha, prácticamente todo el tiempo están fuera del hogar en cuestiones de trabajo. Ellas dos van a la preparatoria, la otra va a la universidad, terminando sus quehaceres, regresan a casa, continúan haciendo tareas porque han visto a sus papás muy preocupados y son chicas muy dedicadas y pasan demasiado tiempo solas. No son chicas asustadizas, no son chicas que se asusten fácilmente. De alguna manera se han vuelto valientes y han aprendido a valerse por sí mismas dentro de su hogar. Tampoco son tan independientes. Pero te cuento todo esto porque ha estado pasando algo raro justo cuando dan las 12 de la noche en casa de ellas. La casa de ellas, para que te des una idea, tiene ciertas adecuaciones que las hace sentir muy seguras ahí. La puerta de su entrada no da directamente a la calle. La puerta de su entrada tiene un espacio, después hay una reja y después está la calle. No hay manera en la que ninguna persona llegue a tocar o se acerque a la puerta principal sin haber abierto la reja. Y la reja es muy ruidosa. En la parte de arriba hay un techo, hay un tipo de área que está techada en la que está esa reja. Y del otro lado hay una puerta que da hacia el patio. Están como en un tipo de zona en la que están bastante bien resguardadas. Esa zona de ahí, la familia tiene un par de mecedoras y lo utiliza para salir y conversar. Es una casa antigua. Es una casa que ya tiene sus años. Pero ese espacio, ese lugar al que nadie puede llegar, que es la puerta, ella las hace sentir tranquilas porque no está ni mamá ni papá. Pero de unos días a la fecha, cerca de las 12 de la noche les han estado tocando la puerta. No la reja, no el timbre, la puerta. Y eso verdaderamente que les está dejando una sensación muy desagradable. Las primeras veces se acercaban y preguntaban quién es y no había ninguna respuesta. No hay ventanas al exterior, es una puerta maciza. Y bueno, ocurrió algo. Cuando les platicaron a sus papás, el papá se preocupó mucho y lo que hizo fue instalar
a la altura de ellas una mirilla. ¿Qué es una mirilla? Es un tipo de cilindro que tiene unos cristales que te permite ver desde dentro de la casa hacia afuera. Y les dijo, por favor revisen, porque cuando hemos llegado y según lo que nos dicen debería estar la puerta abierta y ustedes dicen que no la escuchan y nosotros tampoco hemos visto nada. No tenían oportunidad ni tenían el dinero para poder poner cámaras de seguridad. Así es que, aunque no era nada agradable, alertaron un par de vecinos que si por favor les echaban el ojo para que las niñas estuvieran bien. Y a las niñas les dejaron la mirilla para que si veían algo raro, luego hablaran a la policía o le hablaran a algún vecino o se acercaran a un familiar. La situación es que justo después de haberles puesto la mirilla, pasaron 3 días en los que nadie les tocó la puerta. El papá supuso entonces que si era alguien o jugándoles una broma o verdaderamente alguien malintencionado. Así es que compró un par de candados, una cadena, la reja la aseguró muy bien, la segunda puerta que tenían también la dejó muy bien asegurada para que no hubiera manera en la que nadie pudiera entrar por ahí hacia la puerta principal. Y se sintió con eso ya tranquilo. La puerta principal era una puerta, les vuelvo a decir, maciza, muy segura. Y entonces, una noche, cuando ellas ya estaban relajadas, dieron las 12 y comenzaron a tocar su puerta. Cuando tocaron a su puerta, las dos se vieron y se acercaron de puntillas, justo para ver, por esta mirilla que les habían puesto para ver quién estaba ahí. Una le habló a la otra con señas, la otra dijo que sí. Oye, ¿si escuchas eso? La otra respondió, es correcto, sí. Entonces le hizo los gestos como, no hagas ruido. La otra niña entendió, comenzaron a caminar en puntitas, llegaron a la puerta, y cuando se asoma la primera, instantáneamente al otro lado de la puerta suena la voz de una anciana. Me dan una moneda. Entre la puerta y la reja había una anciana encorvadita, con todo el rostro lleno de arrugas, pero con unos ojos muy malévolos, y le extendía la mano así, como si la anciana pudiera traspasar la mirilla o ver desde aquel lado hacia adentro, porque las mirillas solo son unilaterales, solo se ven de dentro hacia afuera. De fuera hacia adentro no se ve nada, pero esta mujer, aunque no hicieron ningún ruido, y se supone que por los años tal vez no debería de tener un gran oído, un oído tan desarrollado, supo instantáneamente cuando alguien estaba viendo la mirilla. Se asustó muchísimo. Vamos a suponer que fue Jimena, se hizo hacia atrás, y entonces su hermana se acercó, vio por la mirilla y no vio nada. Y le dijo a la hermana como, ¿qué pasa? Y le dijo, ¿escuchaste? Y la otra le dijo, no. Se volvió a acercar Jimena y volvió a ver a la señora ahí, sonriendo, y le dice, ¿me das una moneda? ¿Qué era eso? Al día de hoy no tienen ni la menor idea, porque después de esa noche no volvió a presentarse. El problema es que Jimena es la única que la percibía, y parece que esa cosa también percibía a Jimena. Y eso ocurrió en su infancia, y durante muchos años estuvo deseando que no le ocurrieran más cosas. Y la vida de las personas a las que les ocurren este tipo de situaciones, o en general muchas de las personas tienen vidas muy complicadas. El problema es que cuando a veces vivimos situaciones tan complicadas por tiempos tan largos, no nos empezamos a sentir tan bien. Y en la historia que te voy a contar de Lorena y su hermana Monse, ocurre algo muy delicado, que antes de escucharla, si tú estás viviendo así, recuerda que hay teléfonos en los que te apoyan y te ayudan. No dejes estas situaciones que avancen. Monse tenía ya un par de años sintiéndose muy triste. No sabía por qué, pero nada la hacía feliz. Poco a poco había estado teniendo signos de depresión que nadie supo identificar. De repente se sentía sin motivaciones, se sentía muy triste, muy gris, sin poder lograr nada, no tenía ganas de levantarse, prácticamente solo estaba como existiendo. De ser una chica alegre y sonriente, era una persona gris, plana. Las personas le decían mucho como anímate ya, alégrate. No sabían que estaba teniendo un cuadro muy agudo en relación a un tipo de depresión.
No se diagnosticó y fue en una Semana Santa, por ahí de entre 1999 y el 2005 o 6, poco después de que se estrenó esta película de la Pasión de Cristo. Fue en una Semana Santa, en esas fechas, cuando su hermana estaba muy preocupada por ella. Su hermana es una chica que es catequista y está muy entregada a poder estar como entablando esta conexión con los niños y poderles enseñar cuestiones que en su fe para ella es correcto. Pero está muy preocupada porque aunque es una Semana Santa y para ella son fechas importantes y debería de estar entregada a su labor de catequesis, está muy preocupada por su hermana. Su hermana ya van más en 2 ocasiones que le revela que si esto fuera YouTube, si la vida fuera YouTube, ella se quiere desuscribir. Entonces está muy preocupada porque la ha visto muy mal, muy, muy mal. La ha visto más mal que nunca. Y mientras está con estos pensamientos y está por dentro deseando que su hermana mejore, llega el día en el que tienen que hablar de cierta temática relacionada con la Semana Santa y ella para, digamos, dar alguna lección, eligió un fragmento de la película de la Pasión que se las iba a poner a los niños para explicarles algo. Entonces, tiene a los niños reunidos, no va a poner toda la película porque es una película que no corresponde a niños, pero va a ponerles un fragmento. Ya había elegido, pone el videocassette porque era todavía de estas cintas VHS, pone el videocassette y donde apenas va a iniciar, comienzan a sonar fuera del recinto en el que están unos gritos, unos pidiendo ayuda, otros pidiendo auxilio. Bueno, una situación espantosa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No saben. Ella vive en un pueblito, está alejada de ciudades grandes, no conoce mucho del movimiento de la ciudad. Ahí no hay cuestiones de delincuencia, no es lo que cruza por su cabeza. ¿Por qué está gritando la gente? Nadie sabe. Ella se santigúa, se persina y los niños salen corriendo de ahí. Cuando salen todos los niños corriendo, entonces ella los comienza a seguir para intentarlos traer de vuelta. Y lamentablemente, en un árbol que estaba en una placita muy cerquita de donde estaba este recinto, una persona conocida del pueblo, digamos que se suscribió utilizando una cuerda y la rama del árbol. Hay algo que no te conté, y es que todos en ese pueblo creen que en la Semana Santa el diablo anda suelto en ese lugar. Pero es por algo muy particular, porque en Semana Santa, cuando el diablo anda suelto, en ese pueblo en especial, personas con las que han convivido todos en algún momento de su vida, un pueblo chiquito, personas que todos ubican y conocen, hacen cosas como los que acaba de hacer esa mujer. Cosas terribles, cosas donde se hacen daño a sí mismos y se suscriben. Pero son personas que la semana previa a la Semana Santa se veían perfectamente normales. Cuando ella vio a esta mujer que hizo eso, corrió directamente a su casa. Fue a buscar a Monse. Cuando llegó nadie le abría y se sentó afuera y comenzó a rezar. Cuando comenzó a rezar pasó algo horrible, porque empezó a escuchar que venía de al lado de su casa un perro que venía gruñendo y detrás de él un caballo que estaba haciendo estos sonidos como si estuviera molesto, un tipo de relinchado, un sonido también de bufar, como si estuviera enojado el caballo. Ella no puede entrar en la casa, si bien el perro agresivo le va a hacer daño, si el caballo está descontrolado le puede hacer también daño, entonces se asusta, se pone de pie, se pone lo más lejano que puede y escucha cómo siguen avanzando y cómo están a punto de llegar a esa parte de la calle y no hay nada. Algo le viene a la mente. El diablo no quiere que reces por tu hermana. Tu hermana se va a hacer daño. Y comienza a rezar con fuerzas. Cuando empieza a rezar con fuerzas, ella lo que hizo fue voltear hacia la casa, pegar las manos, acercarse a una de las paredes y puso ahí, descansó su cabeza, su frente. Cerró los ojos y comenzó a rezar. Rezaba en su mente, rezaba con su boca y intentaba hacer que nada la distrajera.
Empezó a escuchar entonces que detrás de ella se venía acercando una carreta. Y aunque era un pueblo, y eran los años 90, 2000, hace décadas que ahí no había una carreta, y menos que anduviera como a esa velocidad. Sonaban como si trajera varios caballos. Carreta, puedes imaginar también un carruaje. Y hay personas que ya han escuchado historias de este carruaje de la muerte. Ella también lo había escuchado. Cuando escuchó todos esos caballos y cuando escuchó ese sonido que ella al principio creía que era una carreta, podía ser un carruaje, pero al final no había eso ahí, estaba segura. Siguió rezando y dijo, bajo ninguna circunstancia voy a voltear. Y siguió rezando mentalmente y con su boca. Cuando ella terminó de rezar, pasaron dos cosas. El sonido de este armatoste, del artefacto de la carreta, desapareció en el aire como si nunca hubiera estado ahí. Y Monse abrió la puerta llorando. Y le dice, Jimena, Jimena, no sabes lo que estaba a punto de hacer. Como que algo se apoderó de mí y estaba a punto de hacerme daño. Al día de hoy, muchos años después, Jimena no sabe si fue su rezo, si simplemente algo que tenía en la mente, Monse, empezó a funcionar bien. Pero desde ese día, Monse cambió para bien. Pero en ese lugar, en Semana Santa, parece que el diablo anda suelto. Y son eventos extraños en lugares extraños los que le pueden ocurrir a personas igual, cuando ni siquiera lo esperan. En el caso de Alberto le ocurrió algo muy, muy, muy extraño. Él tiene muchos años viajando en carretera. A Alberto le gustan las carreteras y él se siente muy a gusto. Ha viajado en todo tipo de carro y camioneta. Puede ir en autobús, puede ir acompañando, pero le gusta conducir. Le encanta conducir. Altas velocidades son de las cosas que más disfruta, pero es una persona prudente, dentro de lo que cabe. Intenta solo ponerse en riesgo él y no a los demás. Y esto lo hace porque cuando excede los límites de velocidad, que tampoco es tan seguido, busca siempre que sean en carreteras que ya ha visto que están muy vacías. Tiene haciendo esto años. Cuando la carretera tiene cierta afluencia, cierto nivel de tráfico, maneja siempre dentro de los límites. Antes de salir, revisa todo, revisa llantas, aceite, que el vehículo esté bien. Si está en malas condiciones, prefiere llegar por otro método al lugar que necesite estar. Pero si el auto lo tiene perfectamente bien y revisado al 100, le gusta manejar en carretera. Tiene una pericia tremenda. Ha manejado en las madrugadas, ha manejado con bruma, ha pasado por las carreteras más difíciles que te puedas imaginar. Ha estado muy cerca de la muerte en muchas ocasiones por personas imprudentes que han estado cerca, pero él nunca, nunca había tenido un accidente. Hasta un día. Un día, simple y sencillamente, él siente que ya lleva una racha con mala suerte. Cosas han estado saliendo mal de manera continua. Diferentes trabajos que ya los tenía cerrados, de la nada los clientes le empiezan a decir que ya no los quieren. ¿Por qué? No hay motivo. No hay ninguna campaña para afectarlo. Sin embargo, trabajos que ya estaban cerrados, ya, las personas lo echan atrás. Eso hace que su economía no esté tan bien, esté tambaleando. La persona, una chica con la que he estado saliendo desde hace un tiempo y con el que él creía que las cosas iban muy en serio, acaba de hablar con él hace apenas 2 o 3 días y le dijo, ¿sabes qué? Acabo de conocer a otra persona y pues lo lamento, pero creo que aquí va a terminar lo nuestro. La economía mal, el corazón un poco golpeado, la autoestima bastante también golpeado. Y es entonces cuando se decidió hacer un viaje en carretera. Tomó el carro, lo revisó, todo perfecto, y decidió ir por una carretera en la que ya ha estado muchas veces. Y va a viajar el día de hoy prácticamente metiendo toda la pata, manejando a altas velocidades, despejándose. Prudente, primero la revisión del vehículo, ver que todo esté en orden. Y es entonces cuando agarra carretera. Lleva cerca de 3 horas en la carretera. Sabe cuál es su destino perfectamente y va a llegar dentro de 2 horas 20 minutos. Todo el camino ha estado perfecto, no ha pasado ningún bache,
no ha pasado por ninguna zona que estropee nada del vehículo y de repente, de la nada, en una zona en la que no hay absolutamente nadie, tiene muy buen rato que no pasa un vehículo en su contra y no ha sobrepasado ningún vehículo desde hace buen rato, de la nada explota un neumático. El vehículo pierde control, pega contra un muro de contención, se voltea y empieza a arrastrarse cerca de 70 metros. Iba a alta velocidad. Él está en shock. Nunca había vivido eso, nunca había esperado vivir eso. Conduce perfectamente bien. El vehículo estaba en perfectas condiciones, revisó todo. No está pensando en eso. Él está en shock. Está volteado. Trae el cinturón de seguridad. Y tiene mucho miedo que un vehículo lo impacte, esté en medio de una carretera. No sabe exactamente dónde quedó el vehículo. Puede ser que haya quedado en medio de los carriles y donde pase un tráiler y entonces rápidamente está buscando quitarse el cinturón de seguridad. No piensa con claridad, se acaba de voltear y salir arrastrando un montón de metros. Hay cristales por todas partes. Él ve un poco de sangre por ahí y por allá, pero de todas maneras él se enfoca en salir de ahí a como dé lugar lo antes posible. Si no, en el primer impacto probablemente es el final. Nunca había estado tan cerca del final. Y se siente con el poder de decidir. Así es que de alguna manera se logra mover, sale del vehículo y se para al lado de la carretera. Para estar tranquilo y estar seguro, brinca el muro de contención, que es un tipo como de reja. Bueno, no reja, es una valla metálica muy gruesa. Y brinca de aquel lado. Cuando brinca de aquel lado, el corazón lo trae a 1000, se relaja y dice: qué mala suerte, pero estoy vivo, pero qué mala suerte, pero estoy vivo. ¿Qué pasó? Y en este choque de pensamientos, voltea hacia el muro de contención y justo donde está la ventana del copiloto, pero justo a la altura de donde quedó el vehículo, ahí en el muro de contención, hay un amuleto extraño. Unas piedritas pegadas con trozos de madera. Imagínate como un rosario, pero un poco bastante más tétrico. Y son como unas cuentas con trozos de madera y van formando como collar, y en la parte de abajo trae un par de símbolos y 2 plumas colgantes. Justo en la zona en la que se salvó. Mala suerte, buena suerte. ¿El amuleto provocó eso? ¿El amuleto detuvo el accidente? No sabemos. No sabemos exactamente. Lo que sí es que ese día volvió a nacer. Y son muchas historias las que ocurren en este ámbito paranormal. Historias espeluznantes, historias en las que te sorprendes porque simplemente ocurren cosas que parece que coinciden y son cosas muy extrañas. Pero hay ciertas historias que a la familia nocturna les gusta, pero que los miembros de la familia nocturna que lo han vivido definitivamente no quieren que vuelva a pasar. Y es cuando se topan con un ente que pareciera que sus intenciones no son buenas. Miguel y llamémosle Juan son 2 grandes amigos. Son amigos desde la preparatoria. Al día de hoy tienen cerca de 30 años, pero siguen siendo unos fiesteros. Esta semana acaban de agarrar fiesta 3 días seguidos. Razones sobran. Cualquier motivo para ellos es suficiente para poder agarrar la fiesta. Y esto les ocurrió el tercer día de fiesta. Hay una zona de departamentos a la que asistieron a esta fiesta. Son cerca de las 3 de la mañana cuando los dos, ya en un estado bastante inconveniente, han decidido que la fiesta ya debe de terminar. Al día siguiente, fiesteros pero responsables tienen que ir a trabajar y entran cerca de las 8 de la mañana. Así es que deciden salir. El problema es que esto ocurrió en el tiempo en el que todavía no existían los Uber. Y ya habían hablado a una base de taxis. Sin embargo, no les querían asistir con el servicio, no les contestaban, algo sucedió. Pero decidieron salir de la zona de departamentos, caminar a una avenida principal que no es tan seguro y menos es ahora, y esperar a que pasara un taxi. Cuando llegan a esta zona, ven que hay una persona
que viene justo como unos 70 metros, 80 metros. Se ve que viene para acá. La persona no se ve en buenas condiciones porque viene caminando como tambaleándose y viene silbando. De cierta manera parece una persona en condiciones de calle, pero también parece una persona que su mente no está en esta realidad, está en otra. En realidad es más arriba, en realidad es más abajo, quién sabe, pero no comparten la misma visión de mundo. Se ve que la persona no está aquí conscientemente. Puede ser por sustancias, puede ser que la persona sea peligrosa. En fin, lo que ocurre es que conforme se va acercando, notan que esta persona redirige el paso directamente hacia ellos y ellos se asustan. Así es que caminan hacia la parada de detrás, están en una parada de camión, caminan detrás de ella, es una banca metálica, se posiciona detrás y justo ven detrás de un pequeño camelloncito que está ahí, un par de palos y unas piedras, unos palos pequeñitos y unas piedras medianas, pero las toman, las tienen aquí guardadas, se alejan unos pasitos más de esta parada del camión y ven cómo este sujeto va caminando, pero ya no redirige el paso. Cuando pasa justo a la altura de ellos, el sujeto se para y entonces dice, con eso a mí no me van a hacer nada. Y se pone a reír. Voltea como hacia la avenida y camina como si a él no le fueran a hacer daño ninguno de los camiones ni carros que pasan. Cuando giró, este sujeto se veía que traía cargando algo, como un costal. El problema es que tenía la forma de un cuerpo pequeño. No quiero dar más datos, pero no estoy hablando de un animal. Cuando ellos vieron eso se quedaron impactados por dos cosas. Lo primero, cuando el sujeto estaba dando la vuelta, le dio la luz de una farola, la luz de una luz mercurial, y se veía todo el rostro quemado. Cuando giró y avanzó, todo el espacio en el que estaban empezó a apestar a azufre. Se asustaron muchísimo. Cuando lo vieron cruzar la avenida, se dieron cuenta de algo, aunque tambaleaba, caminaba muy ágil para estar cargando algo tan pesado como se veía lo que traía atrás. Y lo que se veía atrás se movió. Reaccionaron, se levantan intentando hacer algo para ir con esa persona que tal vez lleva a alguien ahí herido y que tal vez está loco y mil cosas les cruzan por la cabeza, pero cuando se levantan y avanzan, ahí en medio de la calle ya no hay nada. Y el hombre de la cara quemada del olor de azufre, que parecía que sin verlos los percibía, que cargaba a alguien en su costal, se había esfumado en medio de la calle. Y con esta historia me despido de este segundo episodio de esta nueva temporada. Y querida familia nocturna, espero que les esté gustando este concepto nuevo que les trajimos, que les creamos para ustedes, esta lluvia de historias de terror. Pero, como muchos de ustedes me dijeron, les ha gustado la sección de preguntas, así es que pasemos a estas preguntas y respuestas que me han dejado. Les recuerdo que esta sección de preguntas y respuestas son porque me dejan preguntas tanto en los videos, así como cuando en las historias de Instagram y en el grupo de difusión de Instagram ponemos ahí la opción de preguntas y ya saben, las preguntas más interesantes o las que tengan más likes, definitivamente vamos a platicarlas aquí al final de esta nueva temporada. La primera pregunta que me hacen dice, narrador, ¿es posible que la parálisis del sueño ocurra en un sueño, o sea, mientras que yo sueñe la parálisis, pero no esté pasando en el mundo real? Qué buena pregunta, y te respondería con lo siguiente. La parálisis del sueño es un estado en el que tu cuerpo no se mueve porque tu cerebro, digamos que concibe, tiene la idea de que estás dormido y para protegerte, para que las cosas que hagas en el sueño, tus movimientos, ya ven que a veces soñamos que corremos, que volamos, que hacemos diferentes cosas, pero físicamente, entonces el cuerpo, digamos que lo bloquea al cuerpo, el cerebro bloquea al cuerpo para que el cuerpo no se mueva, pero la mente sigue despierta. Y la parálisis del sueño es cuando la mente consciente se despertó, pero el cuerpo sigue bloqueado. Entonces, si sueñas una parálisis del sueño, muy probablemente afuera
estás en una parálisis del sueño, pero como no estás consciente, pues no le pones ese nombre y solo dirás, estoy dormido. Entonces, ¿existe la posibilidad que sueñes que estás en parálisis del sueño? Sí, sí creo que sí. Creo que tendría que ver mucho con las emociones que tengas en ese sueño. Hay personas, gran parte de los sueños que los recordamos son porque tienen cargas emocionales muy fuertes. Sueños en los que fuimos muy felices, que soñamos situaciones que nos dieron mucha felicidad, pero también sueños que nos generaron mucha frustración, mucho miedo, mucha ansiedad. Y esos sueños, esa carga anímica, normalmente tiene un mensaje, normalmente habla de lo que estamos viviendo en el día a día, que a veces no estamos afrontando o no estamos manejando bien o nos estamos guardando. Entonces, si llegas a tener un sueño en el que estás soñando que tienes una parálisis del sueño, pues tal vez más que la parálisis sería qué emociones son las que traías ahí y eso hablaría sobre qué cosas tal vez estás viviendo en el día a día que necesitas digerir emocionalmente de otra forma. Por ahí. Que parálisis del sueño, recuerden, existen como muchas, no etapas, pero muchas versiones, muchos fenómenos distintos dentro de este mismo fenómeno de la parálisis. Existen las alucinaciones auditivas, existen las alucinaciones visuales, o sea, escuchas cosas que no están ahí, es tu cerebro reproduciendo sonidos, estás viendo cosas que no están ahí, tu cerebro está reproduciendo imágenes, esas son alucinaciones. Y las que ya son, las que pareciera que es un tema paranormal, es normalmente cuando quedan vestigios en la realidad de cosas que no deberían de estar ahí. Me dormí con una puerta cerrada, la puerta está cerrada a cal y canto, y hubo personas que se cercioraron y de repente en el sueño veo que algo sale y abre la puerta y al despertar la puerta está abierta, yo no tengo sonambulismo y todavía para rematar alguien vio que se abrió la puerta y cuando se asomó yo estaba dormido. O sea, cosas de ese tipo que afectó la realidad y ninguno de nosotros intervino y todavía en la parálisis vi seres que estaban ahí. También hay otro tipo de parálisis que son muy extrañas, en las que cuando alguien está en parálisis del sueño, de este tipo como sobrenatural, por ponerle un nombre, hay personas que tocan y si tú tocas a la persona en parálisis del sueño, son muy raros, es rarísimo, solo he escuchado creo que uno o dos casos, la otra persona entra en parálisis del sueño y logra ver lo que el otro está viendo. Y eso también es muy fuerte. Entonces ahí estarías hablando de otro tipo de fenómeno que no es propiamente el cerebro bloqueando el cuerpo para que no se mueva porque está dormido. Entonces, parálisis del sueño, muy buena pregunta, es muy interesante. Vamos a la siguiente. Narrador, ¿alguna vez ha pasado algo paranormal después de grabar un episodio? Sí, sí, sí. De hecho, mientras he grabado y después de grabar, han pasado algunas cosas. Las que me han afectado directamente a mí, te diría que son ángeles caídos, obviamente. Lo que pasó ahí estuvo feo, muy, muy feo. En una ocasión grabando se escucharon unas cadenas dentro de un closet, que es un closet de medio metro de fondo y medio metro de ancho. Y se escuchaban unas cadenas que se arrastraban ahí y nos sacaron un muy buen susto. Que nunca más se volvieron a escuchar, quién sabe qué era. En otra grabación nos pasó con Papá Oso que se escuchó como que algo tocaba. Nos tocaron la puerta y él escuchó como si alguien le respirara o le hablara aquí. Hay una chica, ¿recuerdan a Abril Sandoval que grabamos con ella? Y entonces me dice, es que estoy viendo una mujer que está parada detrás de ti. Y hace poco hay una persona de la familia nocturna que decía, es que yo en varios videos he visto que hay una mujer parada detrás de ti. Está muy interesante eso. Yo no le he percibido y prefiero que siga así. Pero ahí les va. Algo que tal vez tiene que ver con esa mujer, tal vez no. Espero que no. Un día después de la grabación de un video, que sí estuvo muy tétrico, ya hace muy buen tiempo. Estoy aquí, estamos terminando de apagar las cuestiones de luces del estudio, salgo del estudio y cuando cierro la puerta de aquí, escucho la voz de una mujer que me habla así en el oído. No entiendo lo que me dice, pero es la única vez en la vida que es así. Escucho donde, o sea, la respiración aquí y de una voz hablándome. El problema es que yo salgo y tengo la pared aquí a 20 centímetros. Entonces no había nadie ahí y no había un rebote de sonido ni... No, fue, y sí fue así como de esos que te ponen... Ay, nada más me acuerdo y
me pone la piel chinita. Pero sí, sí han pasado diferentes cosas. No tan agradables. También cuando estábamos un día, que fue un video que a mí me gusta mucho, que se grabó a inicios de este año, con Glitch de Chile, que le mando muchos saludos a Glitch, un abrazote. Estábamos grabando y se supone que el video iba a tratar de casas embrujadas. Ya ven que este tema a mí me gusta mucho. Y entonces Glitch cuenta relatos, pero que se van más por la temática como que tiene que ver con demonios, con casas infestadas por demonios. Entonces, donde empezamos a entrar en ese tema, no sé si se acuerdan de esa temporada, que fue hace 2, o sea, fue antes del duelo de historias, que yo estaba haciendo muchas investigaciones en torno al tema de exorcismos. Entonces, cuando estoy mucho en este tema de exorcismos, bueno, pues ahí nos pusimos a platicar mucho y mientras estamos en medio de la plática, afuera de la habitación en la que estoy grabando, que era como un estudio secundario, empiezo a escuchar que están moviendo cajas. Y el problema es que yo era la única persona en ese lugar. Y las cajas sí las habíamos dejado ahí, porque habíamos hecho justamente levantado ese estudio temporal. Y cuando ya salgo del estudio, viene llegando otra persona y le digo, ¿ya habías estado aquí? Y me dice, te asustaron. Se me veía en la cara. Y de hecho en la grabación no está, es una parte que se corta, que Glitch me dice, oye, hay muchos ruidos ahí, ¿todo bien? Y yo, sí, vamos a seguirle. Y me dice, te están asustando. Y yo, vamos a seguir con la grabación. Porque sí, estaban sonando unas cajas que se movían y no había motivo ni razón. En ese estudio no estaban mis gatitos, no había nada, el lugar estaba vacío. Entonces sí me pasaron ahí varias cosas medias interesantes, no tan agradables, pero tampoco tan subidas de tono. Estuvieron bien y está bien que hasta ahí queden. Me preguntan, narrador, para ti, ¿cuál es el contenido paranormal que te gusta? ¿Cuál es el contenido paranormal que tú consumes? Ahí les va. Primero, estaba con audiolibros. Ahorita todavía, de hecho, ya descargué algunos audiolibros que voy a ir viendo. Pero ya hice compras de varios libros que vamos a ir viendo y les voy a ir contando qué tal. Ahí también tengo el de Raiza, por ahí debe de estar, que voy a empezar a leerlo y traigo varios más. Pero si me dijeras como de internet, de YouTube, qué es lo que yo consumo, me gustan mucho las entrevistas. Mucho, mucho, mucho. Personas que han tenido experiencias y tienen algún tipo de entrevista. Muchas de estas ya son de hace muy buen tiempo. Son las que más me he topado. También entrevistas a exorcistas, entrevistas a personas que han vivido, sí, casos de ese tipo. Y si me dijeras canales de terror, ¿cuáles consumo? Bueno, que uno es Relatos del Lado Oscuro, que le mando un súper abrazote al señor Cantalapiedra, un amigazo, un súper narrador, una eminencia en estos temas. Y bueno, un amigazo del canal, que muy, muy querido amigo. Le mando un súper, súper abrazo. Entonces, Relatos del Lado Oscuro. ¿Qué más? ¿Qué más consumo? Que sean de canales de terror. Mm, Uriel, me gusta mucho Relatos de la Noche. Lo escucho a veces sí, a veces no. No es tan frecuente, pero en sí porque tengo como que busco otro tipo de fuentes de información. El Antipodcast lo he escuchado, está muy, muy padre, con el buen Miguel Padilla. Está padrísimo, si no lo han visto. De estos 3 canales, yo creo que ya los conocen los 3, pero si no, se los recomiendo. No sé. No traigo ahorita en mente más. Bueno, Marijó ahorita ha estado haciendo muy, muy buenos temas en TikTok, en los que hace como casos, ciertos casos de investigación, y los aborda de una manera bien padre. Marijó, yo digo que es una genio, o sea, las cosas que hace están muy, muy chidas y siempre son como con esta versión de ella, esta forma como muy auténtica, muy original. Eso a mí me gusta mucho como cosas originales. Entonces, por eso aquí en el canal es como parte de mi esencia, parte de lo que me gusta plasmar, que cuando buscamos hacer los cambios de cosas, siempre buscamos conceptos que sean como nuestros, únicos. Traemos varias ideas, las rebotamos entre todos, tardamos muchas semanas en decir, esto es lo que queremos, esto es lo que va a seguir, porque escuchamos, vemos sus comentarios, tenemos interacciones con mucho de la familia nocturna y empezamos a ver como hacia dónde han estado yendo las temáticas, las pláticas, qué es lo que más les gusta a ustedes y qué es lo que en nuestro desarrollo como parte de este canal, como esa parte dinámica, nos va como llevando de una manera
orgánica, natural, y entonces ahí es donde ¡pum! Aparece una nueva temporada. Entonces nos vamos mucho por ahí. Entonces en el caso de los canales que decía, Marijó en TikTok, se lo recomiendo mucho, está haciendo muchos casos y los hace padrísimos, muy, muy, muy a su estilo, que es así súper original. Y bueno, y aquí, en este caso, muchas veces, aunque no es la intención, termino consumiendo Hablemos de lo que no existe porque necesito revisar las cosas que hemos estado haciendo, pues para ver qué estamos abordando bien, qué cosas mal, qué pudiéramos cambiar, qué mejorar. Entonces, aunque no quiero indirectamente, pues termino consumiendo también este canal. Y digo que no quiero porque, bueno, pues le dedicamos muchas horas a la construcción de los episodios como para tomarlo como un referente. Entonces, más que un referente, pues vemos mucho el canal para mejora continua y para traerles cosas de mejor calidad y siempre con este como halo de cuestiones originales y únicas, como esta temporada que espero que les esté gustando también con esta sección de preguntas y respuestas. Y última pregunta de hoy es, narrador, tengo una pregunta muy seria. A los escuchas que te han escrito en el episodio de Ángeles Caídos, ¿a muchos les ha ocurrido que les duele la cabeza? ¿Qué te puedo decir? Mira, ha ocurrido ya, o sea, si te vas a Ángeles Caídos y te pones a ver los comentarios, te vas a topar con varios de personas que dice, acabo de ser víctima del podcast, me acaba de pasar eso, y ahí te vas a topar. En los comentarios de Ángeles Caídos de los 4 episodios, especialmente del 1, del 2 y del 4, hay muchos comentarios de personas que les pasan cosas. Dolores de cabeza, cosas que se mueven en la casa, luces que parpadean, voces que se escuchan. La historia que les conté al inicio de este episodio de esa persona que escuchó una respiración, si mal no recuerdo, estaba en YouTube o no sé si me la mandó aparte, pero tenía que ver con Ángeles Caídos 4. Entonces, sí pasan ciertas cosas. Y yo recomiendo mucho, si traes dolor de cabeza, corta, date una vuelta, despéjate, respira, desintoxícate emocional, mentalmente, y después ya regresas aquí para el nuevo episodio que va a ser estrenado el siguiente lunes. Pero antes, nos vemos este sábado en Sábado de Sombras. Y una vez dicho esto, querida familia nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye bye.